Hay una novela que se titula El príncipe y el mendigo. Cuenta la historia de un príncipe, hijo único del rey, que era joven y se encuentra con un muchacho también joven, que era muy parecido a él, y pues quieren saber qué se siente vivir del otro lado. Entonces intercambian las ropas y nada más por ese hecho los guardias, al verlo ahí en el palacio, corren al príncipe y no le creen que él sea el príncipe por cómo viene vestido. El mendigo pasa al palacio, lo tratan como rey y él dice que no es, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? Y el otro pues se va a vivir a casa del mendigo y ahí aprende muchas cosas. Comprende la pobreza, comprende los sufrimientos que tiene el pueblo y aprende todo lo que es esa vida que él nunca tendría esa experiencia. Pero están cambiados, ¿no? Entonces muere el rey y pues hay que coronar al príncipe. Y por más protestas y todo de él mismo, del que el mendigo diciendo que no es, y el otro que sí, y el otro fue al palacio, no lo dejaba ni entrar, pues estaba ahí la confusión. Sin embargo, había un pequeño detalle, había un sello real que conocía el príncipe, él sabía dónde estaba y el otro no. Entonces, por medio de eso ya se le reconoce como el legítimo, el hijo legítimo, el príncipe legítimo. Entonces, él es coronado. ¿Sí? Entonces, bueno, los judíos que se convirtieron al cristianismo, los llamados hebreos, tenían una confusión en cuanto a quién era el príncipe, el verdadero hijo de Dios. Ellos pensaban quién era el más grande de los judíos. Decían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Y otros, los más, decían, pues nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Sí? Somos discípulos de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Creemos lo que Moisés dice, hacemos lo que Moisés dice. Somos discípulos de Moisés. Entonces, podían pensar que Moisés era pues el más importante, el más destacado de todos los judíos, de todo el pueblo judío, del pueblo de Dios. Esa confusión todavía estaba en la época que se escribió esta carta a los hebreos. Vamos a Hebreos 3, del 1 al 6, y vamos a ver cómo estaba ahí esa duda y cómo se resuelve. Dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste, por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar.
Amado Padre, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por lo que tu palabra nos revela y nos muestra constantemente acerca de Él. Y pedimos que tú nos ayudes a darle el lugar que le corresponde en nuestra vida, como el príncipe de nuestra vida, como el Rey, como el Señor. Que no haya ninguna confusión en nuestra mente y que no haya ninguna confusión en nuestro corazón tampoco, Padre. Quita todas las telarañas, todas las ideas propias, todas las ideas del mundo y haznos concentrarnos en Cristo solamente. Ayúdanos que esta porción de la palabra sea aplicada por tu Espíritu y traiga el fruto que tú quieres que traiga a nosotros. Pedimos en nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Hay un llamamiento celestial. Dice el llamamiento celestial, dice en el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La expresión por tanto o por lo tanto sirve como una conclusión, para llegar a una conclusión. Se dan varios argumentos, esto y esto y esto, y por lo tanto, esto otro, ¿no? Entonces, esto lleva a una conclusión lógica, de lo que el autor quiere, de lo que el autor va a decir, de que está de acuerdo con lo que ya ha dicho hasta este punto de la carta. Entonces, es una llamada de atención, como una señal en el camino que advierte que hay que tener cuidado. Lo que hacemos cuando vemos una señal de este tipo es ver en las dos direcciones. Aquí es ver hacia adelante y también hacia atrás. Hacia adelante lo que se va a decir y hacia atrás lo que ya se ha dicho. La carta fue escrita a los hebreos judíos que habían abrazado el cristianismo y el autor se identifica con ellos llamándolos hermanos. Eran hermanos en la carne, hermanos en la sangre, pero más que por eso eran creyentes y santos, no por su nacionalidad o por raza, ni por nada de lo que puedan hacer o nada que sean, sino porque la palabra santos significa apartados, separados para Dios. Son personas que han sido separadas para Dios. Hermanos santos sugiere una relación familiar entre verdaderos creyentes, tanto hombres como mujeres. Son peregrinos que participan del llamamiento celestial para reinar con Cristo en el mundo venideros. Son separados para Dios, le pertenecen a Dios, son santificados por Cristo, como el autor lo dijo en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por la misma razón son hermanos, tienen el mismo Padre y todos son hermanos de Cristo, hermanos en Cristo entre ellos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. La nación de Israel tenía un llamado o un llamamiento terrenal. La promesa del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto para los descendientes de Abraham tenía que ver con la tierra que les fue prometida y con las bendiciones físicas
que gozarían. Es un llamamiento básicamente terrenal. También había bendiciones espirituales, pero estas bendiciones espirituales no serían solamente para los descendientes físicos de Abraham. En su descendencia, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y estas no serían bendiciones terrenales, como puede ser un territorio, sino bendiciones espirituales, que serían en la simiente de Abraham. Esta simiente de Abraham es Cristo. Los hebreos ahora son hermanos santos. Habían recibido inicialmente un llamamiento terrenal, pero no se quedaron solamente con ese llamamiento, sino que habían recibido además el llamamiento celestial. Este llamamiento celestial fue revelado no solamente a ellos, sino a todas las familias de la tierra, desde que Cristo vino a este mundo a hablarnos de las cosas celestiales. Ese es el llamamiento celestial. Cristo ha de llevar a muchos hijos en la gloria, dice en Hebreos 2:10. Murió para asegurarnos un lugar en el cielo, expiando nuestros pecados y para hacernos aptos para estar en la casa de Dios. Somos llamados al cielo. Es un llamado, una invitación que viene del cielo para entrar al reino de Dios como hijos, con todos los privilegios que se tiene en una familia por ser hijo. Entonces, mirando primero hacia atrás, hacia lo que el escritor ya dijo, vemos que demostró, basándose en el Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los ángeles. Algunos de los hebreos que recibieron la carta podrían cuestionarse si Jesús era mayor que Moisés, ya que Moisés dio al pueblo de Israel las tablas de piedra en las que Dios escribió su ley. Los ángeles solamente fueron intermediarios cuando la ley fue dada. Entonces podría concluir que Moisés es superior a los ángeles. En el primer capítulo comparó el autor los ángeles con Jesús. En el segundo lo presentó como sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora va a hacer una comparación entre Jesús y Moisés para despejar cualquier duda que pudiera haber en la mente de los hebreos. El privilegio de ser llamado por Dios viene acompañado de un mandato. Los hermanos santos pueden y deben cumplirlo. El mandato es a concentrarse en Jesús. Deben centrarse en Jesús como apóstol enviado por Dios para hacer la revelación definitiva de su persona y de su voluntad. Y como sumo sacerdote, haciendo posible una relación eterna con Dios. Aparentemente no lo estaban haciendo en ese momento y podían deslizarse. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí considerar tiene la idea de prestar una atención fiel a lo que se dice aquí,
Debemos reflexionar y meditar y tomar el tiempo necesario para hacerlo. Lo que se debe considerar, en primer lugar, es que Cristo Jesús es el apóstol de nuestra profesión. El significado de la palabra apóstol es uno que es enviado. Y Jesús fue enviado por Dios a este mundo, pero no solamente como un simple enviado, es enviado como apóstol, como un embajador, está revestido de la autoridad del que lo envió. Además, puede y debe hablar solamente las palabras que su superior le ha dicho. No puede expresar sus propias ideas o sus propias opiniones cuando sean diferentes de aquellas del que lo envió. Jesús proclama la verdadera y la final palabra de Dios. Después de lo que Él dijo, ya no hay nada más que se pueda agregar. Él trae las buenas noticias del Evangelio. Considera que Dios ama tanto al mundo que envió al máximo mensajero. Cristo Jesús considera lo importante que es prestar atención al máximo apóstol de Dios, a Cristo Jesús. Dios también escogió embajadores, otros embajadores, los originales y autorizados para la iglesia son los que conocemos como apóstoles, los 12 apóstoles. Sin embargo, sin ninguna duda, Jesús fue el mayor embajador del Padre. En ese mismo sentido, Moisés también era un apóstol. Él fue enviado por Dios a hablarle a su pueblo. Fue enviado como su embajador también ante Faraón para decir exactamente lo que Dios le decía. Su labor complementaba con la de su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. El apóstol viene al hombre de parte de Dios con un mensaje, que es lo que hace un profeta. El profeta habla de parte de Dios al hombre, pero el sumo sacerdote actúa en dirección contraria. Va a Dios de parte del hombre, representa al hombre ante Dios, presentando sacrificios, también intercediendo por el hombre. Jesús cumple las dos funciones al mismo tiempo. En su obra es más grande que Moisés y Aarón juntos. Él fue enviado a este mundo para revelarnos la palabra de Dios como profeta y embajador. Y ahora es nuestro sacerdote. Nos representa ante Dios y es Jesús, hombre. Hay un hombre en la gloria el día de hoy que nos está representando allá en la gloria. Se nos dice que Él es nuestro abogado y que nos defiende. Está de nuestro lado. Él estuvo aquí entre nosotros, nos conoce, nos comprende, te comprende como ninguna otra persona puede hacerlo. Jesús es el apóstol y embajador y sumo sacerdote o mediador de nuestra profesión. La palabra profesión la podemos intercambiar por confesión. El cristianismo es una
Es una profesión que no es hecha solamente con la boca, es hecha con la vida. Es algo que profesamos creer, confesamos creer, pero que vivimos. 10:32. Mateo 10:32. Dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo es el apóstol de nuestra profesión, el sacerdote de nuestra profesión. Considerar quién es Cristo Jesús, lo que hizo y lo que sigue haciendo, participando en el llamamiento celestial, nos debe llevar a centrar nuestros pensamientos en Él, reconociéndolo como la figura central de lo que profesamos, de lo que confesamos. Es el apóstol de nuestra profesión porque fue enviado por Dios para representarlo a Él ante el hombre y para hablar y actuar en su nombre. Es el sumo sacerdote de nuestra profesión porque nos representa ante Dios. Él ofrece el sacrificio por nuestros pecados. Como embajador nos revela al Padre. Dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como nuestro sumo sacerdote y nuestro representante delante del trono de la justicia divina, nos ha reconciliado. En Él fuimos hechos hijos de Dios por adopción y por consiguiente hermanos suyos. En Cristo, Dios nos recibe en su familia por pura gracia. La comparación entre Moisés y Cristo, el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dios Padre designó a Jesús como mediador entre Dios y el hombre para llevar las buenas nuevas de la salvación a la humanidad pecadora. Dios lo designó apóstol y sumo sacerdote y esperó a que él ejecutara fielmente su tarea, lo que Jesús hizo. El tiempo del verbo es fiel, es presente, indica que la obra para la que Dios lo designó no terminó cuando su obra en la tierra terminó, sino que continúa en el cielo. Sigue siendo fiel a su tarea de sumo sacerdote y a la de preparar un lugar para sus santos hermanos, para su pueblo, allá en la gloria. Para los hebreos, Moisés era la máxima expresión de fidelidad, tal como lo decían las Escrituras. Dice en Números 12, 6 y 7. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés llevó a cabo el plan de liberación del pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Al llegar al Mar Rojo,
creyó las promesas de la liberación divina y guió al pueblo en medio del mar y fue fiel también en el desierto. Tuvo fallas y debilidades, como cuando mató al egipcio o como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, tal como Dios le había dicho. Pero la mayor parte del tiempo fue fiel y el Espíritu Santo destaca esa fidelidad. Jesús, como Moisés, fue fiel a quien lo escogió, pero en un mayor grado y sin fallar nunca. Fue completamente fiel a su Padre, como el apóstol supremo enviado por Dios. En Juan 17:18 vemos esta labor de Cristo. Aquí dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Desde niño, él siempre estuvo en los negocios de su padre. Y dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre hizo la voluntad del Padre. Fue fiel. La cualidad principal de la, al igual que la cualidad principal de un discípulo verdadero, es la fidelidad. Pero la principal diferencia entre Moisés y Jesús está en el versículo 3. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. No todo es cuestión de fidelidad. Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. El escritor hace uso de una ilustración relacionada con la construcción. Estaba mencionando la casa de Dios. La casa se refiere a una familia. La casa de David es la familia de David, la casa de Saúl es la familia de Saúl, la casa de Dios es la familia de Dios. Y el escritor ya habló del Padre, habló de los hermanos y habló del Hijo. La casa de Dios que Jesús está edificando todavía porque la obra no está terminada. Esa obra es la iglesia, esa casa es la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo hasta que todos los elegidos sean añadidos. Cristo es el cimiento, es la piedra angular sobre la que se construye la iglesia. Y Cristo va añadiendo, va construyendo, Él va añadiendo piedras vivas a ese edificio espiritual que es la casa de Dios, donde Dios habita. Dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, con esa idea en la mente, vas a hacer una comparación con una casa como un edificio al que podemos ver. Dice que el arquitecto o constructor es digno de mayor honor que la casa misma. Al ver una construcción, al ver una casa espléndida, se puede admirar su diseño, su tamaño, su belleza, quedar asombrado. Pero la honra y la gloria son del constructor, del arquitecto, más que de la misma
casa. El arquitecto está por encima de la obra que ha creado. Están en diferente nivel. De la misma manera, hablando de la casa de Dios, Dios es el arquitecto. Jesús es el edificador o constructor de la casa de Dios, y Moisés es un siervo en la casa de Dios, es un servidor. La comparación no es para minimizar la obra de Moisés. Dios honró a Moisés de varias maneras. Le dio una larga vida, le dio 120 años en total. Su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Dios lo reivindicó cuando sus hermanos murmuraban de él, también cuando los hijos de Coré murmuraron contra él. Pero Jesús recibió mayor gloria del Padre en su bautismo, en la transfiguración y la mayor gloria en su resurrección. Dice en Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sin embargo, no hay comparación entre Jesús y Moisés. Moisés fue un siervo fiel, pero nunca fue llamado hijo de la manera en que Jesús lo es. Eso muestra que Jesús es mayor que Moisés. Jesús edifica, construye la casa espiritual de Dios. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Pero Jesús es el fundador de ella, es el fundador de la casa de Dios, en el sentido de casa como familia. Inició en la creación con Adán y Eva. Y Moisés pertenece a la casa como descendiente de ellos. El lugar de honor pertenece a Jesús, a quien Dios le ha dado la gloria y honra, porque por medio de él hizo el universo. En Hebreos 1:2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Regresando a nuestro pasaje, el versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Una casa no se hace sola, no crece como va creciendo una planta, que la dejamos ahí y crece. Una casa no. Una casa necesariamente necesita un constructor que la va edificando. Y esta afirmación es válida tanto para la casa en el sentido literal, el edificio, o en el sentido figurado refiriéndose a la familia que vive en esa casa. Pero Dios es el constructor de todo, dice el autor. Y como viene diciendo, lo natural sería que dijera que Jesús es el que edifica la casa, en lugar de decir que Dios es el que hace todas las cosas. Pero lo que está haciendo el autor no es hacer esta distinción entre Dios y Jesús ahora. Sabemos que los dos son Dios, pero lo que quiere enseñar es que Dios obra a través del Hijo, como lo hizo en la creación. Dios es el creador, pero dice, acabamos de leer, que lo hizo por medio de Jesucristo. Dice que Dios hizo el universo por medio del Hijo. También nos dice que Dios perfecciona a Jesús por medio del sufrimiento. Lo hace por medio de Cristo. Dios hace todo por medio del Hijo. Y como Jesús es el que construye la casa de Dios, Él merece
mayor honra que Moisés. Dice el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés es llamado siervo, mientras que Jesús es hijo. La diferencia está en que Moisés era siervo en la casa de Dios, mientras que Cristo es hijo sobre la casa de Dios. En sí mismo, Moisés era siervo, pero Cristo en su persona era hijo. Hay una gran diferencia entre ser siervo y ser hijo. Dice el Evangelio de Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El siervo está en la casa y después puede no estar, pero el hijo es para siempre, para toda la vida. Moisés fue siervo y se comportó como siervo. La palabra que se usa para siervo no es la de un siervo forzado, la de un esclavo que está obligado a hacer las cosas. Alguien que no tiene opción. Es un término de un servicio voluntario. Es alguien que desea servir, servía con dignidad y libremente. Era un asistente, y aunque era el siervo de mayor rango, pero era un siervo en la casa de Dios, como es el llamado a cualquiera en la casa de Dios. El llamado es a servir, no forzosamente, sino porque quiere servir. Moisés así lo hizo, pero él seguía siendo un siervo. Era un siervo fiel, obediente y servicial. Era un buen mayordomo de la casa de Dios. Pero la casa es de Dios, no es de Moisés. Él no era hijo. Cristo es superior a Moisés en el sentido de que Él es el creador y Moisés es una criatura. Lo mejor de Moisés es que era siervo de Dios, pero Cristo es el único Hijo de Dios. Dios llamó a Moisés para que fuera su siervo, para que proclamara las cosas que debían suceder en el futuro. Prefiguró a Cristo como profeta, como el gran profeta, y dio testimonio de lo que sería dicho en el futuro en el evangelio que Jesús proclamó con la plenitud de la revelación de Dios. Dice en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas cosas son las que corresponden a Cristo, las promesas de Dios. Moisés fue el profeta que predijo por medio de símbolos y señales cómo sería y lo que haría el Salvador cuando viniera a este mundo. Era una tarea difícil porque muchas veces Moisés no entendía el significado, pero él fue fiel al anunciar el mensaje y por eso es tenido en gran estima. Y con todo eso sigue siendo un siervo. Pero Jesucristo no. Él es el Hijo de Dios y por eso está sobre la casa de Dios. La casa de Dios, dice el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa de Dios
corresponde al pueblo de Dios. La figura aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Ahí leíamos 1 de Pedro 2:5 hace poquito. Pero hay en otras partes donde también dice lo mismo. Por ejemplo, en 1 de Corintios 3:16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el escritor de Hebreos que la casa de Dios somos nosotros. Eso significa que ahora los creyentes en Jesucristo y no los judíos constituyen la casa de Dios. Solamente los cristianos reconocen a Cristo Jesús como la piedra principal. Es solamente en Él que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Colosenses 2:19. Sin embargo, hay una condicional. Somos la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para los hebreos cristianos a los que escribe la carta, la tentación de volver al judaísmo era muy real. Entonces los exhorta a aferrarse a la fe en Cristo frente a la feroz oposición de sus compatriotas judíos. Pero los cristianos gentiles también estaban sujetos a estar bajo esa persecución y debían también estar alerta. Ahora no es una persecución igual, pero hay una persecución mental con la cultura, con los medios de comunicación en este tiempo. Ahí en aquel tiempo, para los no judíos, en 1 de Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Aquí hay que tener cuidado. No significa que nos salvamos y perseveramos hasta el fin. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni podemos mantener nuestra salvación, porque esto es una obra de Dios. Significa que perseverar es una prueba de nuestra salvación. Podemos decir que somos de la casa de Dios porque permanecemos. Si alguien no persevera y cae, es porque nunca perteneció a la casa. Lo que no podemos pensar es presentarnos ante Dios y decirle: yo perseveré hasta el fin, y eso me da este mérito, y por eso tengo que ser salvado. La perseverancia no es una obra para salvación, es el resultado de ser salvo. Entonces, si alguien cae, es que nunca estuvo en la casa, nunca perteneció ahí. Dice 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos hebreos habían caído y por eso el autor escribe estas palabras de advertencia. Pero también son palabras de aliento. Algunos estaban convencidos del evangelio, pero se resistían a abrazarlo por las presiones de sus compatriotas. Otros
habían externado su fe, la habían hecho pública incluso, pero finalmente se alejaban de la iglesia, dando muestra de que realmente no pertenecían a ella. Los que verdaderamente eran santos, hermanos santos, perseveraban, y su perseverancia era evidencia de su salvación. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La exhortación es a retener hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Es seguir confiando, a mantener nuestra fe en Cristo. Se llega a la casa de Dios por medio de la fe en Cristo, y el Señor se encarga de mantenernos ahí en la casa, a los que realmente le pertenecen a Él. Dice en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que debemos retener y nunca perder es nuestra confianza en la esperanza de la salvación y en la promesa de la vida eterna como hijos en la casa de Dios. En esta vida somos siervos, pero no somos siervos obligados, sino voluntarios. Nuestra esperanza es ser hijos cuando Cristo regrese. Hijos ya sin restos de pecado. Ser hijos viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.